pues dándole la honra y la gloria al Señor, y pues pedimos al Señor pues que pueda clarificar nuestro entendimiento, ¿verdad? Que esa luz que trae la palabra de Dios pueda ser clara en nuestra mente. Y estamos viendo pues la confusión carismática con respecto al hablar en lenguas. Para las iglesias pentecostales, el hablar en lengua es una prioridad, es decir, es como el orgullo de la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia no tiene que tener ningún orgullo en ninguna área de la enseñanza, ¿no? y de los dones. Es decir, la honra y la gloria debe de ser toda para el Señor, en todo lo que hacemos. Este día, pues vamos a continuar acerca del tema, preguntas importantes acerca del hablar en lenguas. Y estamos pues en esta pregunta: ¿cuáles eran las regulaciones de las lenguas en la iglesia local? ¿Cuáles eran las regulaciones? Ahora había, es decir, el don de hablar en lenguas existía. Hoy día no existe. Eso es lo que estamos clarificando. El hablar en lenguas existía en ese tiempo, era el don, estaba, ¿verdad?, en vigencia. Más sin embargo, el problema de la iglesia de Corinto era que habían confundido en cuanto a los dones cuál era el mejor don. Pablo le dice el mejor don. Pablo dice cuál es el mejor don. Para Pablo, el mejor don era el de profetizar. Y el de profetizar porque es la exposición de la palabra de Dios. Es decir, es algo para la iglesia. La iglesia debe tener claro que lo importante es el conocimiento de la palabra de Dios, creer lo que la palabra de Dios nos dice, hacerla propia de nuestra vida y practicarla. Porque también, si solo tenemos el orgullo de decir que en esta iglesia se predica la sana doctrina y solo la oímos, entonces solo como una campana que suena, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, la campana cuando suena, el sonido se va en el aire y ya no vuelve. La persona que escucha la palabra y no practica nada de la palabra de Dios, entonces es como ese sonido que se fue en el aire, ¿verdad? Ahora es importante entonces tener claro que todo lo que se expone aquí, el propósito es que la iglesia sea edificada, que la iglesia pueda crecer, que pueda tener un conocimiento pleno de las verdades fundamentales de la Biblia y que pueda haber un crecimiento espiritual, una madurez espiritual y no seguir como niños siempre. Imagínense ustedes un niño de 18 años tomando pacha. ¿Qué pensarían ustedes? Literalmente un niño recién nacido, sabemos que el niño lo que pide es la pacha o la chiche, ¿verdad? O el seno para mamar. Pero imagínense ustedes que un niño de 18 años estuviera pidiendo: mamá, dame la pacha. ¿Qué dirían ustedes? Qué ridículo, ¿verdad? Vean los frijoles a ¿verdad? Porque eso es lo que tendría que comer una persona ya adulta. Imagínense que el escritor a los hebreos tuvo que decir: ya ustedes deberían de ser maestros, pero todavía siguen siendo niños, no han crecido y están pidiendo los elementos rudimentarios de la palabra. La palabra rudimentario casi no me gusta porque pareciera algo que ya no sirve, pero los elementos esenciales, fundamentales cuando uno empieza, ¿verdad? Ahora, cuando uno empieza a crecer físicamente, lo primero que tiene que tomar un niño recién nacido es la pachita, ¿verdad?
la lechita. Igual que un creyente, lo primero que sabe es cómo ser salvo. ¿Cómo ser salvo? Eso es lo primero, ¿no? ¿Cómo ser salvo? Y ahí empieza a aprender otras cosas. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y cómo aprender a vivir la vida cristiana, ¿verdad? Se va poco a poco. Ahora entonces, hoy estamos viendo este tema y estamos viendo las regulaciones acerca, bueno, vimos el domingo pasado las regulaciones acerca del hablar en lengua. Es decir que en la iglesia de Corinto había gente que hablaba en lengua, pero tenía sus propias regulaciones. No como vemos hoy día. Hoy día, en las iglesias se hace una gran bulla, ¿verdad? Unos hablando de una manera, otros de otra manera. Entonces, a lo mejor no estudian estos pasajes de la Biblia, de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, para ver cómo es que realmente funciona el culto dentro de una iglesia. Estamos hablando de actividades del culto dentro de una iglesia. Es decir, nosotros le llamamos cómo desarrollar el devocional dentro de una iglesia. Ahora, todo tiene sus regulaciones. Y una de las regulaciones que había en ese tiempo era como las regulaciones en cuanto al hablar en lengua y las regulaciones en cuanto a profetizar. Y entonces, vamos a ver, una de las regulaciones es que vimos en el estudio pasado, el domingo pasado, no para recordar, era que la gente debía de no más de 2 o 3 que hablen en lengua, sea en el servicio que sea. Es decir, si había gente que iba a hablar en lengua, que fueran a lo más 3. Pero en las iglesias pentecostales, ¿cuántos hablan? Todos se ponen a hablar para no dejarse, ¿no? Si yo no hablo en lengua me van a decir que yo no soy espiritual, porque la gente piensa que el hablar en lengua lo hace espiritual y no es así. Fíjense bien que los hermanos de Corintios, porque eso de hablar en lengua era una de las cosas que más desarrolladas estaban ahí en esa iglesia. Pero ¿sabe cómo le llama Pablo a estos hermanos? Ustedes son carnales, les dijo Pablo, ¿verdad? Porque los carnales, ellos tratan de mostrar espiritualidad a través de la carne, porque el orgullo de la gente espiritual, ¿verdad?, viene y lo lleva a estar en la cima, ¿verdad? Más sabiendo, Pablo les dijo, ustedes son carnales. Ahora entonces, había una regulación, no más de 2 o 3 debían de hablar en lengua, no todos. Regulación número 2. La regulación número 2, cada persona que hable en lengua debía hacerlo por turno y con un intérprete. Ahora, si había una persona que hablaba en lengua, debía hacerlo por turno, es decir, no todos a la vez, ¿verdad? Porque si todos a la vez hablaban, ¿a quién le iban a poner atención los creyentes que estaban ahí oyendo el mensaje? ¿A quién? ¿Al que habla más bonito? Entonces, sí que había un gran, serio problema. Ahora entonces, si todos hablaban, entonces la gente que no hablaba, o sea que estaba escuchando, ¿a quién le pongo atención? Es como cuando oramos. Si empezamos a orar todos, ¿verdad?, en voz alta, entonces ¿a quién le vamos a decir amén? Pues, ¿saben que es lo mismo? ¿A quién le vamos a decir amén? Si todos están hablando, orando en voz alta. Pero todavía hay creyentes dentro de la iglesia que no saben estas regulaciones. Cuando una persona ora, los demás deben de escuchar y decir amén, ¿verdad? Ahora entonces, aquí en esta iglesia los cultos de oración oramos los hombres, pero no todos a la vez, uno por uno, ¿verdad? Para que todos podamos decir amén a lo que el otro hermano está diciendo.
Ahora entonces, lo mismo, porque si no, sería bueno, es un solo, como decimos aquí en El Salvador, un solo relajo, ¿verdad? Y la palabra relajo significa mezclar de todo. Por lo menos así lo entiendo yo, ¿verdad? Donde se mezcla de todo. Y algunas cosas que no son correctas, mezclarlos. ¿Se puede mezclar el arroz con los frijoles, hermano? ¿Se puede mezclar? ¿Sí o no? Sí, ahí me da un casamiento, ¿verdad? Allá en Nicaragua el gallo pinto. Ahora entonces, se puede. Pero imagínense ustedes mezclando el aguacate con un montón de cosas. No como aquello que queda. Bueno, a mí casi que el aguacate no me gusta, pero me gusta comer, si cuando como una tajadita así, me la como así. Pero ya sea revoltivo ya no me parece. Lo veo feo. Igual cuando la gente hace la mezcla de oraciones y eso, o sea que en lugar de afectar la vida espiritual de los creyentes, van a salir con asco, ¿verdad? Ahora entonces, debía de hacerlo por turnos, las personas que hablaban en lenguas. Regulación número 3, que la vimos en el estudio pasado, solo para recordarles a dónde estamos. Si no había intérprete, no debía hablar en lenguas, porque ¿qué iban a entender los que no sabían la lengua que se estaba hablando? ¿Qué iban a entender? Es como que yo me pudiera oír la predicación de una persona en inglés y unas 4 palabras me sé, ¿verdad? Unas 4 palabras, y nosotros salvadoreños a veces nos cuesta aprender otro idioma. Lo oímos ahí, algunas cosas se me quedan, pero otras cosas no. Ahora entonces, y resulta que ¿qué edificación habría cuando se diera un mensaje en la lengua que uno no entiende? Saldríamos vacíos. Es decir, en lugar, cuando uno viene al culto, ¿saben a qué viene, hermano? La palabra culto significa cultivarse. Ahora entonces, significa que esa palabra debe de quedar sembrada, ¿dónde, hermanos? En nosotros. Esa palabra que se predica debe quedar sembrada en nosotros. Pero si viene alguien y oye hablar un mensaje en el idioma que no es, entonces, ¿qué diría esta persona? Hoy no diría nada. De hecho, nos cuesta que algunas personas lleven un poquito porque tienen esa atención tan arraigada en otras cosas, ¿no? Hay algunos que, si viene entrando uno, ya todos siempre voltean a ver para allá. ¿Para qué? Déjenlo que entre. Es entrando, ya el sonido de la puerta, todos voltean a ver para allá. A ver quién es el que va entrando, que viene tarde. Entonces, no, pero no es la hermana que viene bien, ese es el ejemplo. La hermana siempre viene temprano. Ahora entonces, bien, entonces todos voltean a ver para allá. Antes en esta iglesia había educación cristiana. Los primeros que venían debían de sentarse ¿a dónde? Aquí adelante, para que el que viniera tarde se quedara atrás y no interrumpiera. A veces uno está predicando y por la desatención de los que están ahí oyendo, por las otras atracciones que ya uno ya se descontrola aquí. Y dije, ¿a quién le hablo? Pues, ¿a quién le hablo? Es decir, hay un descontrol en el sentido que uno lleva una secuencia de lo que está diciendo. Y de repente con esa desatención puede, en lugar de decir Chana, puede decir Juana usted. ¿Verdad? Ahora entonces, sería bueno que esos que ya tienen hasta registrada la silla, hasta con el asiento, ¿verdad? Ya sabemos quién es dentro. No, que vinieran adelante siempre los que vienen primero. Esa se llama educación cristiana, ¿verdad? Ahora entonces, si no había intérprete, no habían de hablar en lenguas. También, la regulación número 4 que vimos en el estudio pasado, las mujeres no debían hablar en lengua durante la reunión de las iglesias para que no tomaran autoridad sobre el hombre.
Pero ¿quiénes son las que más hablan en lengua en las iglesias? Las mujeres. Son las que más bulla hacen, ¿verdad? Es cierto que científicamente está establecido que las mujeres dicen más palabras que los hombres en un día. Nosotros casi que los hombres cuando nos platican, sí, así es, sí, tiene razón. Pero las mujeres, hombres, ya hacen una descripción de todo, ¿verdad? De todo. Ahora entonces, y bueno, entonces las mujeres, dice, bueno, no deben de hablar en lengua dentro de la iglesia, pero dentro de las iglesias carismáticas son las que más hablan, ¿verdad? Y algunas asustan a usted. ¿Sabe qué? En algunas reuniones carismáticas, mi mamá vivía aquí donde vende cuajada, una casita vieja que había ahí de tierra. Viene, la invita a la vecina, ¿verdad? Voy a tener una reunión. Quisiera que me acompañara a la reunión que vamos a tener ahí. Y digo a mi mamá, para quitarle ya la bulla, porque siempre me invita y nunca voy a ir. Y no le duró ni 10 minutos la reunión a mi mamá. Porque dijo el pastor, vamos a orar, dijo. Y la hermana que la había invitado estaba a la par de mi mamá. Y dice que como que era poza, ¿verdad? De agua o piscina, se tiró de a pique debajo de la banca y empezó a darle y le eran muy dándole trompadas a la banca, ¿verdad? Bueno, dice, algunos no sabe que es trompada, puñetazos, ¿verdad? O golpes. Entonces dice mi mamá, no, yo aquí no quepo, mejor me voy. Y se vino. No se quedó, no me dice. Ese desorden que tenían ahí no me gustó. Y uno, ¿verdad? Aunque la familia, aunque diga, bueno, voy a ir a que sea una pentecostal, uno dice, tal vez ahí agarra un poquito, ¿verdad? Pero esa es la gran decepción también, ¿verdad? Ahora entonces, las mujeres no debían de hablar en lenguas. Número 5. Mientras que las lenguas no son prohibidas en el año 60 después de Cristo, todo debía hacerse decentemente y con orden. ¿Y saben qué? ¿Saben qué es la palabra decente, hermano? ¿Cuál es la palabra decente? Aquello que no hace desorden. No hace desorden. O sea, lo que lleva al orden. A ver, hay gente, ¿no? Que no ha aprendido todavía a respetar a Dios, porque mientras Dios está diciendo, bueno, yo estoy presente entre ustedes y quiero que, bueno, estén atentos a lo que voy a decir ahora, para que aprendan y se lleven un poquito de lo que deben aplicar en su vida. Entonces, una parte de estar, de ser decente es, bueno, ser personas moderadas que no desordenan las cosas, ¿no? Así como las hipotas, ¿verdad? Que desordenan todo. Yo no, los jóvenes así son, desordenan todo. Es un poco los jóvenes que son ordenados. Y algunos jóvenes, fíjense bien que qué tremendo, ¿verdad? De ser un joven a un anciano. Hay muchos años, pero hay veces que los jóvenes se portan como los ancianos. ¿Me ven ustedes? A veces andan buscando, y la cosa que tenía aquí, ¿dónde está? Si la había tirado debajo de la cama, por eso no la hay. Pero ¿quién fue él? Igual, ¿verdad? Que los ancianos andan buscando un señor allá en mi pueblo, andaba buscando el caballo. Y andaba 3 días que no se bajó buscando, andaba en los potreros y iba para la casa y solo se bajaba y comía y se iba otra vez. Y la esposa se puso en cuidado, porque la costumbre de él era andar en los potreros, ¿no? Pero se puso en cuidado a mi esposo, le ha de pasar algo y le dice a los hijos, pregúntale
a fulano qué es lo que le pasa, ¿verdad? Papá, le dice uno de los hijos, ¿y qué le pasa? Que lo vemos que anda para arriba y para abajo. No vas a creer que he perdido el caballo. Y ya no anda montado en él, usted le dice. 3 días andaba buscando el caballo y andaba montado en él. Y aquí son los hipotes, a veces, que están buscando las cosas, pero son desordenados, por eso es. Ahora entonces, y resulta que estas son las regulaciones dentro del culto para una iglesia. Todo lo que debemos de hacer aquí debe de ser decentemente. ¿Por qué? Porque dentro de la decencia también va la adoración a Dios. La adoración a Dios. Venimos aquí a adorar, ¿sí o no? Venimos a adorar. No es a pasar el rato, ¿verdad? No es a pasar el rato. Venimos a adorar. Nos encontramos aquí en esta reunión para exaltar al Rey de Reyes. Eso es lo que venimos, ¿verdad? No es un club, en el club social, fíjense bien que en los clubes sociales la gente se reúne, tienen un jueguecito por ahí, tienen una piscina, se bañan un ratito, ¿verdad? Y por ahí tienen un refrigerio y pasan el día, ¿verdad? Eso es un club social, aquí no. Aquí tenemos el alimento, pero el alimento espiritual, ¿verdad? Que ese nos va a llenar nuestra vida y nos va a servir a nosotros para crecer. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que ya están entendiendo ustedes, fíjense bien, que ya vienen algunos, la mayoría está viniendo temprano, ¿verdad? Todavía nos quedan como unos 20, 25 ahí desperdigados, ¿verdad? Que no hacen caso, pero aquí tenemos entonces el crecimiento espiritual es a través de la palabra, no es de otra manera. ¿Cuándo cesaron las lenguas? Si es que sucedió, una pregunta importante, ¿verdad? Porque el problema es que muchos dicen que las lenguas no han cesado. No han cesado. Ahora entonces, pero la pregunta que hacemos es, ¿cuándo cesaron las lenguas? Porque nosotros sí predicamos que ya cesaron las lenguas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque lo decimos nosotros? No, porque la palabra de Dios lo dice. Ahora entonces, y como nosotros nos interesa trazar bien la palabra de Dios, entonces tenemos que decirlo. No es que estemos quizás a lo mejor criticando a los demás porque hablan en lengua, sino más bien porque estamos correctos con la palabra de Dios. Esa es la gran cuestión, ¿verdad?, que nos interesa aquí. Ahora, literal la continuación del amor. Fíjense bien, la pregunta que tenemos, ¿cuándo cesaron las lenguas? Si es que sucedió. Bueno, la Biblia dice que sí cesaron, pero algo que no cesa es el amor. Ahora, el amor es fundamental en la vida de los creyentes, así como en la vida de la iglesia. Es algo fundamental y es eterno, no se acaba. Fíjense que se puede acabar todo, todo, pero el amor nunca se va a acabar. Está el amor de los padres para con los hijos. Los padres aman a los hijos, aunque los hijos digan que no. A veces los hijos solo porque se corrigen dicen, este ruco dice no me quiere, ¿verdad? Solo regañando. Sí, porque se porta mal, lo está corrigiendo. Lo está corrigiendo. Ahora entonces, ¿qué leímos ayer en los Proverbios del capítulo 26 ayer? En los Proverbios. Versículo 3, me parece que Proverbios 26:3. ¿Qué fue lo que leímos ahí? Dice que la vara, hay que darle con la vara y corregir con la vara. Sí. ¿Sí? Eso fue lo que leímos ahí. ¿A quién se le debe dar con la vara? Al desobediente. Pero la vara no mata. La vara corrige, para eso es la vara. Y qué bonito sería que los hijos fueran tan obedientes y no usar la vara, porque al padre le duele usar la vara. Cuando uno va a disciplinar a alguien que es su sangre, le duele, pero hay que hacerlo, porque nosotros no somos más sabios que Dios. Y si Dios dice que hay que disciplinar,
hay que hacerlo, aunque no duele. Pero no como ni Bertila, ¿verdad? Porque de nada serviría. Entonces, ni Bertila le decía a Rigoberto: te voy a matar, Rigo, le decía, vení para acá. Porque Rigo se iba a vagar todo el día. Andaba ya en las chácaras, en el río, por todo aquello, ¿verdad? Los hipotes de allá de mi pueblo, esas eran las distracciones. Era andar allá. Pero venía Nibertila, se quitaba el delantal, agarraba a Rigoberto y con el cordón del delantal le decía: puñetero, le decía, para que aprenda a obedecer. Le daba: vele, abuelita, le decía Rigoberto riendo. ¿Y qué le iba a doler el cordón del delantal? Se agarra un parejón, decimos aquí, ¿verdad? Una vara, y se le da dos, pero que le duelan, para que se acuerde, y se le dice por qué. A mi nieta no hace poco yo la discipliné. Está chiquito, tiene 3 años, y mi esposa ya no podía, va a batallar con ella. Y cuando agarró una mesa y la aventó por allá, la niña, imagínense, 3 años, y agarró los cuadernos y los aventó por allá, y empieza a botar todo. Vengo y agarro un matamosca de esos de plástico, que porque esos pican, le puse 2, ¿verdad? Ahí no me acuerdo, ¿verdad? Donde duele. No he vuelto a hacer berrinche. ¿Aprendió la disciplina? La aprendió. ¿Me dolió a mí? Sí. Porque el padre de mujeres, ¿no? Ahora entonces, pero era lo que había que hacer. Y se le dice por qué. Pero si estamos ahí, hay padres que castiguen y llorando junto con el niño y lo abrazando, ¿para qué le pega entonces? Pues? ¿Para qué le pega? No, se le disciplina y usted vaya a llorar al cuarto solito, entiende, pero que no lo vea el niño, ¿verdad? Ahora entonces, el amor es tan fundamental para todos los creyentes. Deberíamos caracterizarnos por eso, por el amor que tenemos como creyentes. Una de las grandes dificultades dentro de la iglesia es que a veces los creyentes somos como el cuerpo espín, ¿verdad? Los cuerpos espín no se pueden calentar cerquita y estar pegaditos, ¿no? Pues tienen espinas, los pelos son espinas y se acercan a cierta distancia para darse calor, pues no se pueden acercar. A veces así somos también los creyentes, no nos podemos acercar. Y es cierto que todos somos diferentes, pero deberíamos de tener y pensar en esto, que el amor de Cristo debemos de ver el amor de Cristo al dar su vida por todos nosotros, no importando cómo fuera cada quien, ¿verdad? Y eso debe de unirnos, la sangre de Cristo, a todos los creyentes. Ahora entonces, veamos aquí en la primera carta a los Corintios, dice en el capítulo 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser. El amor siempre está presente en la vida de los seres humanos. Y ustedes, si vemos en el mundo qué desordenado está tan desordenado el mundo, es decir, estamos llegando a cierto límite, como cuando Dios decidió castigar a la gente del tiempo de Noé, o al tiempo de Sodoma y Gomorra. Así estamos llegando. El amor está tan frío, ¿verdad? El amor está, pero tan frío, y la maldad tan grande. Hoy en esta semana que pasó, ¿no? Una estudiante abortó en un servicio, allá en un instituto, ¿verdad? Ahora entonces, y esa es la gran preocupación de los padres, ¿verdad? Por sus hijos. Porque ¿cómo la mamá no sabía que esta niña estaba? Porque ahora miren,
han agarrado, también los negocios están actualizados. Ahora los negocios venden una faja para que socar, ¿verdad? Para que no se vea el embarazo. No se vea el embarazo. Ahora entonces, y cuando ya, ¿no? ¿Verdad? Imagínense tanto socar, el niño se muere, pues. Y tiene que salir. Qué tremendo a lo que hemos llegado. Ahora entonces, y por eso los padres corrigen a las hijas, ¿verdad? A las hembritas y a los varones se les dice, ¿verdad? Porque también hay padres de familia que tienen un mal concepto de lo que debe ser correcto. A veces los varones embarazan a las niñas y llegan a ponerle queja a los padres, dice, y en lugar de decir, mira, este es responsable, la embarazaste. Este es responsable de ese niño. ¿Qué dicen algunos padres? El garañón anda suelto, dice. El caballo anda suelto. Así dicen algunos padres. Pero igual, los varones como las hembras tienen responsabilidad. A la hembrita se le aconseja, no vayas a venir con una pancita ahí, hija. Y entonces, las hembritas se olvidan del consejo del padre. Te va a ir mal. Una niña de 14 años jugando con un niño de verdad, no con una muñeca que le compraron, un niño que nació de ella. Y allá en San Miguel, en el mercado, una vez que andábamos por el mercado, allá vimos a una niña que tenía 12 años jugando, porque ahora las niñas desde los 10 años ya son fértiles, ¿no? Ahora vienen con una naturaleza tan grande, no como antes. Había hipotas que llegaban a los 18 y no les venía la regla, pues. Y los padres preocupados y dándole fresquitos de hojas de jocote para que se le quite la nena y le venga la regla, le dice la gente antes. Y ahora no, desde a los 10 años. Ya vienen tremendo, ¿verdad? Como que como los pollos de engorde, pues. Si esos pollos de engorde, miren, la naturaleza es inflarse. Yo nunca había visto una ansiedad de un animal buscando qué comer para hacerse grande, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Lo que comemos y todo, y ha cambiado la vida de las personas. Antes el pollito, la anciana lo que hacía, ¿verdad? Mataba el pollito, iba a 3 gilotes a la milpa y le echaba gilotes y achote, ¿verdad? Y eso era todo. Y ahora se le echa de todo. Y más con los transgénicos. Ahora hasta nosotros nos inflamos con lo que comemos, ¿no? Ahora bien, entonces, el amor nunca deja de ser. La cesación de los dones en 1 Corintios la encontramos en el capítulo 13, ¿verdad? Parte B, hasta el versículo 12. Entonces, veamos ahí el versículo. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora entonces, ¿cuándo cesaron los dones? Bueno, aquí lo está, dice que iba a llegar un momento en que la profecía, las lenguas, la ciencia iba a desaparecer, ya no iba a ser necesaria. ¿Y cuál era la razón? Porque en parte conocemos que en el momento que estaban vigentes es porque no se conocía todo. En parte conocemos, decía, ¿verdad? Es decir, cuando se escribió la primera carta a los Corintios, la Biblia no estaba completa. No estaba completa. El Antiguo Testamento ya estaba, pero las iglesias no tenían
el Nuevo Testamento. Es decir, los profetas eran necesarios porque tenían el mensaje de Dios, y escuchar el mensaje de Dios, y vamos que Dios usó hombres para que lo que los profetas decían lo escribieran. Mientras no estaba el Nuevo Testamento completo, la profecía estaba en vigencia, es decir, el profeta podía hablar para que la iglesia se edificara. Habían cosas que eran un misterio. El apóstol Pablo dice, que cuando él escribió la carta a los Efesios, dice, quiero hablarles de un misterio. Y el misterio que Pablo quería hablar era de dos cosas: el evangelio y la iglesia. Era un misterio. El evangelio como la buena noticia de que Cristo venía a este mundo a morir por los pecadores, no lo tenía claro la gente. Ni también la revelación de la iglesia. Hasta que Pablo habló acerca de la iglesia, se fueron aclarando algunas cosas, pero se fueron escribiendo. No solamente se le enseñaba a la gente, sino que se fueron escribiendo. Porque por eso el apóstol Pablo dice aquí, en parte conocemos y en parte, en parte no conocemos. Es decir, no estaba completo el mensaje de Dios para la gente, para la iglesia. Es decir, solo conocían algunas cosas. Pero entonces, mientras no estaba el Nuevo Testamento completo, la gente era necesario. Era necesario también el mensaje de la lengua con un traductor. Y era necesario la ciencia, tener un conocimiento claro de las palabras. Dice el apóstol Pablo, yo cuando vine aquí, le dijo a los 3 hermanos de Corintios, no vine con sabiduría humana, sino que vine hablándoles en el poder de Dios, porque Dios le estaba revelando lo que había de enseñar. Y vine con temor y temblor. La palabra con temor y temblor significaba que no se iba a poner a inventar cosas como hoy en día, ¿no? Necesitamos una unción fresca, dice la gente, ¿verdad? Y necesitamos el poder del Espíritu Santo que llueva en este momento y la iglesia sea refrescada con esa unción. Eso es lo que dicen los predicadores ahora. Y la gente dice aplaudiendo, aleluya, Dios, aleluya. Aquí está encendido, ¿verdad? El predicador. Encendido, una gran mentira les está diciendo. ¿Y saben qué es la unción que menciona la Biblia, hermano? ¿Saben cuál es la unción? El Espíritu Santo. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Uno. Necesitamos una nueva unción. ¿Qué están diciendo entonces? Un nuevo Espíritu Santo. Entonces, solamente hay un Dios, Espíritu Santo. Ahora entonces, cuando están pidiendo una nueva ola de una nueva unción, están haciendo a un lado el Espíritu Santo, ¿no? Quieren algo nuevo. Ahora entonces, y fíjense bien, dice, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto. Cuando venga lo perfecto, la palabra perfecto significa lo completo. Cuando todo esté completo, entonces lo que es en parte, ¿qué dice? Se acabará. Todo estará completo ya. Lo que es en parte llegará a su finalidad de estar completo. Ahora entonces, cuando tenemos nosotros, denle gracias a Dios que tiene en sus manos una Biblia donde está la revelación completa de lo que Dios quiso que el hombre supiera. Porque hay cosas que todavía le son ocultas al hombre, pero Dios no quiere que la sepa. Y la vamos a conocer cuando estemos allá en su presencia. Ahora entonces, significa entonces que la ciencia, las profecías y las lenguas se iban a terminar. Hoy día ya no tenemos esas 3 cosas.
Ahora entonces, significa, entonces, entendiendo que las lenguas que la gente dice tener dentro de la iglesia, es algo que ya lo estudiamos aquí en estudios pasados, es algo que se llama jerigonza. Y la jerigonza no tiene ningún significado. Cuando alguien dice Rababasai, ¿qué significa eso, hermano? No significa nada. Significa Rababasai. ¿Pero qué significa eso? Bueno, igual lo que dice el Chapulín Colorado, así es, lo dice el Chapulín, así es. Ahora no tiene ningún significado. Ahora entonces, significa entonces que estos dones iban a desaparecer. Y por eso, como la iglesia debe estar clara con estas cosas, a nosotros nos critican de apagados y de una iglesia muerta, pero estamos más vivos, hermanos, que cualquier iglesia, amén. ¿Por qué? Porque no estamos en las emociones, sino que estamos en el alineamiento de lo que Dios quiere que sepamos y actuemos de acuerdo a su palabra. Entonces, eso es lo correcto, ¿no? Ahora, los tres dones espirituales mencionados son profecía, ciencia y lengua. Un punto para recordar: estos tres dones estaban en existencia. Además, eran necesarios y muy importantes en el tiempo en que se escribieron las epístolas. 55 años a 59 antes de Cristo estaban en vigencia cuando se escribió esta carta. Es decir, que no podemos decir, lo que no podemos decir es que no existieron. Sí, estaban en vigencia. Ahora entonces, pero ya no son necesarios. Y sabe que Pablo les puso muchos ejemplos allá en los otros capítulos, ¿verdad?, que estudiamos de 1 Corintios 12 y 13. Dice, hasta la música, dice Pablo, tiene un significado que la gente lo puede entender. Cuando se toca un instrumento, dice, si las notas son correctas, se entiende lo que dice. Se entiende lo que dice. Ahora, y dice, mucho más importancia tiene la comunicación del mensaje de la palabra de Dios. Debe ser entendible, que la gente lo entienda. Ahora entonces, veamos otra cosa. Fue predicho por Pablo que en algún tiempo futuro del tiempo en que se escribiera 1 Corintios, la profecía, las ciencias y la lengua se acabarían. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 8. Y dice, esta predicción acerca de las profecías y ciencia ocurriría cuando venga lo perfecto. Cuando venga lo perfecto. En el capítulo 13, versículo 10, dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que es en parte se acabará. Algunos tienen diferentes criterios con esto de lo que es perfecto, ¿verdad? Pero lo que realmente la gente no tenía ahí, el evangelio ya había sido predicado. Alguna gente dice que el evangelio era que no lo tenía. ¿Cómo no? El evangelio a esta iglesia, capítulo 14, capítulo 15, versículos 3 y 4, ahí está claramente el evangelio de esta carta a los Corintios. Y el evangelio había sido predicado. Ahora algunos dicen, cuando venga Jesús, se acabarán. Algunos ponen a Jesús porque ¿cuándo va a venir Jesús, hermano? ¿Cuándo va a venir Jesús? Después de la tribulación en su segunda venida. Entonces ellos se amparan que todavía está en vigencia las lenguas, la ley, porque Jesús no ha venido. Ahora entonces, y otros ponen otras cosas, pero lo que sí no estaba completo, ¿sí? Jesús siempre ha sido perfecto, Él no necesita que venga lo perfecto. Sí.
Porque Jesús siempre ha sido perfecto. Sí. Entonces vemos que lo que no estaba completo era el canon bíblico. Eso sí no estaba completo. Ahora entonces, y dice, la palabra perfecto significa algo completo y está en contraste con los dones de la revelación que son en parte. En parte. Dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. En parte conocemos y en parte profetizamos. Por eso está hablando de la palabra de Dios, porque en parte conocían. ¿Qué era lo que conocían ellos en parte? Lo que ya estaba escrito. Pero en parte dice lo profetizamos, porque todavía no estaba escrito. Es decir, ahora ya no lo necesitamos porque ya está escrito. Ya está escrito, ¿no? Si nosotros queremos nuevas revelaciones, nuevas profecías, entonces significa que el canon bíblico habría que volverse a estructurar nuevamente. Poner las nuevas profecías en la última parte de la Biblia, después de Apocalipsis. Pero ¿qué dijo Jesús en Apocalipsis? ¿Qué dijo? No se le puede añadir, ni se le puede quitar. Porque el que le añada y le quita, dice que va a recibir todas las maldiciones del libro de Apocalipsis. ¿Se le puede? Ahora entonces, por eso es que en parte, dice Pablo, profetizamos. Ahora no necesitamos profecía, ahora necesitamos ir a la Biblia. A la Biblia. A la palabra de Dios. Allí está todo lo que necesitamos saber. Ahora entonces, y algunos como no les gusta ganar el libro ya, ¿verdad? Pero ahí hoy en los celulares se pueden descargar Biblias. Pero si va a descargar la Biblia, léala. No vaya a chatear ahí, ¿verdad? No se va a meter, como dicen aquellos, en el Facebook. Porque en el Facebook ahí va a encontrar cualquier cosa usted, pero no menos la palabra de Dios. Ahí algunos ponen algunos mensajitos ahí de vez en cuando, pero realmente la gente le pone más atención a las locuras que vienen ahí. Si es que son las distracciones del diablo, pues. Un aparato que sirve para comunicarse está siendo usado por el diablo también, para que la gente tenga sus distracciones, ¿verdad? Ahora entonces, el único reemplazo adecuado para estos dones de revelación parcial es la completa palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente, verdad, reemplazó la profecía, la ciencia y el hablar en lengua? La completa palabra de Dios. Dice Santiago, miren qué importante es la palabra de Dios. ¿Y para qué es la palabra de Dios? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Ahora entonces, y fíjense bien, entonces dice Santiago, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Este que está enfrente de ustedes, antes de venir a predicarles aquí, debe de creer eso que está enseñando, ponerlo en práctica. Porque dice, hay algunos principios importantes que son muy sabios. Dice, en las reglas de hermenéutica, dice que el escritor del libro, ¿verdad?, escribió todas aquellas cosas, ¿verdad?, de la Biblia, escribió todas esas cosas, pero con un fin, que el que la estudiara, la aplicara en él mismo primero. O sea que los predicadores tenemos una mayor responsabilidad. No les vamos a venir a enseñar algo que no está
estamos de acuerdo nosotros a practicarlo. Porque el que lo hace, entonces cae en un problema con Dios. Ahora, entonces, dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Y qué es ser hacedores, hermano? Ponerla en práctica, ¿verdad? Ponerla en práctica. Como dice la palabra, hijos, ser obedientes a sus padres. ¿Qué tienen que practicar los jóvenes? La obediencia. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué tienen que practicar los hombres? Amar a sus mujeres. Mujeres, sométanse a sus maridos. ¿Qué tienen que practicar las mujeres? Sometimiento a sus maridos. Ahora entonces, la palabra de Dios está dicha ahí. Y hay consejos para jóvenes, para adultos, para ancianos, para niños, para todos. ¿Pero para qué? No solamente para saberlo, sino para vivirlo, para aplicarlo. Ahora entonces, dice más, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora entonces, cuando dice la perfecta ley, estaba hablando de la Biblia, ¿verdad? De la palabra de Dios. No seamos, dice, como cuando nos vemos en el espejo. En el espejo nos vemos. Y es más, quien se ve más en el espejo son las mujeres, no los hombres. No, hombre. Y los hombres, sí. Solo nos bañamos, nos ponemos la ropa y si acaso, ¿verdad? Hay vaselina, se gusta vaselina, ¿no? Un poco de saliva en el pelo y ya están peinados, ¿verdad? Y algunos que tienen vaca solo le ponen la cabeza a la vaca, un lampido así, y ya les queda la bola. Pero las mujeres no. Si va a salir, póngala que se arregle 2 horas antes. Porque si no, no le alcanza el tiempo y usted es fatigado, y esta que no sale, ¿verdad? Y terminan peleando porque no estoy listo todavía. Ahora entonces, y resulta que hay que ser hacedor. Cuando una gente se ve en el espejo, dice que pronto se olvida lo del espejo. El que es solo oidor es como lo que se mira en el espejo. Hay que ser hacedores, porque lo práctico, eso no se olvida. Eso es lo que vale para Dios. Ahora entonces, un punto a recordar. Cuando el Nuevo Testamento fue completo en el año 95 a 100 después de Cristo, los dones de revelación y ciencia, palabra de conocimiento, fueron reducidos por Dios a la inactividad, pues fueron adecuadamente reemplazados por la completa palabra de Dios. Ahora entonces, en 1 Corintios vemos cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, igual pasó con lo que estaba incompleto con la palabra de Dios. Ahora conocemos toda la palabra de Dios, hermano. Nos conocemos nosotros cómo vamos a hacer en el futuro. ¿Sabemos nosotros cómo vamos a hacer en el futuro? Esto que está aquí no es lo que vamos a hacer en el futuro. ¿Seremos perfectos en el futuro? Sí. Vamos a estar completos. ¿Por qué? Porque ahora todavía estamos imperfectos. Y aunque somos creyentes y tenemos la nueva naturaleza, siempre fallamos. Siempre fallamos. A veces tomamos malas decisiones. Y a veces malas decisiones con respecto a seguir a Cristo. Ahora entonces, por eso es que también hace una comparación. Ahora dice que nosotros todavía, ¿verdad?, no estamos completos. Así la palabra no estaba completa, pero cuando ya está completa, no fue necesario que se siguiera la ciencia, las lenguas,
y la profecía. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, la esperanza no es mayor que el amor. ¿Por qué? Porque aunque decimos que la esperanza no se acaba, pero llega cierto momento que la esperanza se cumple. ¿Entienden? La esperanza se cumple. Tenemos esperanza de que vamos a ir al cielo, hermanos, que Cristo nos va a llevar. Sí, un día se va a cumplir. Ahora solo lo tenemos como esa esperanza que Dios nos ha prometido. Y lo que Él promete lo cumple. Ahora, también la fe. Ahora, el amor es eterno. Y está reflejado en lo que Cristo hizo por nosotros. La prueba de que las lenguas han ido a cesar se puede ver por su predicción de que cesarían. Vamos a terminar así un poco leyendo esto, me acabó el tiempo. La predicción que cesarían, ya la leímos en el capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. La prueba, bueno, también dice, por su propósito, el cual fue cumplido. En el capítulo 14 de 1 Corintios, versículos 21 y 22. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y nunca así me oirán, dice el Señor. ¿Se cumplió el hablar en lengua, sí o no, hermano? Sí, en ese tiempo se cumplió. Así que las lenguas son para señal para los creyentes, sino a los incrédulos, pero las profecías no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y esto se cumplió en la predicación del Evangelio, ¿no? Y hablaron en lengua en el tiempo de Pablo. Ahora, por la ausencia de las lenguas en la historia de la iglesia, es decir, hubo ciertos momentos que cesó eso, ya las iglesias no hablaban. Resurgió eso posteriormente, ¿verdad? Como en 1900, ¿verdad? 1910, ¿verdad? Surgió unos movimientos carismáticos en la iglesia católica, y que no fueron las pentecostales primero, las iglesias pentecostales, no que los católicos. Ahora, por sus estudios lingüísticos que prueban que lo que claman ser lenguas hoy día no son idiomas humanos, por la ausencia del don de lenguas de muchos cristianos, hombres y mujeres con vidas piadosas a través de los siglos. No creen, hermanos, que si Dios fuera justo y si estas lenguas estuvieran vigentes, no nos hubiera dado acá a algunos de aquí de esta iglesia hablar en lengua. Sí, algunos. Pero y las señales que no están vigentes. Mientras que las lenguas fueron primeramente designadas por ser una señal a los incrédulos judíos desde que el juicio de Dios cayó sobre Israel en el año 70 después de Cristo, las lenguas entonces cesaron cuando ya no pudieron servir al propósito para el cual fueron dadas. Esto es interesante, ¿no? Después del año 70 ya no había nada. Si las lenguas han cesado, ¿cómo se explica lo que está sucediendo hoy en día? Pues se explica que están equivocados, ¿no? Ningún libro de la Biblia escrito después del año 70 después de Cristo menciona el hablar en lenguas. Entonces, cada grupo religioso que habla en lenguas viola la primera carta a los Corintios, capítulo 14. ¿Realmente es importante que haya una clarificación enfática acerca del hablar en lenguas? Sí. Por eso estamos dando este estudio nosotros. ¿Por qué? Porque si los dones de revelación no cesaron cuando se completó la Biblia, una caja de nuevas revelaciones está abierta, la cual no podían negar. Es decir, habría que ponerle los libros atrás a la Biblia, porque no nos lleva a ser guiados por la experiencia, en vez de ser la Biblia autoridad final y máxima de la verdad. Para nosotros, la autoridad máxima de la verdad es la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Porque puede destruir el correcto entendimiento y seguridad de las cosas, ¿verdad? Eso es bien importante. Hay gente que dice, bueno,
no sos espiritual, no sos salvo, puedes perder la salvación, porque engaña a la persona hacia una falsa espiritualidad. ¿Por qué no hay más personas que aceptan lo que la Biblia enseña acerca del hablar en lengua? Porque son ignorantes respecto a la Escritura, y esto es lo esencial, ¿no? Vamos a quedarnos aquí y continuamos pues el próximo domingo con una nuevo estudio. Vamos a orar. Señor Dios,